Bienvenidos al episodio número 11 de esta serie de videos y mentoría entrega de precio. En esta presentación vamos a realizar el análisis de algunos ejemplos aplicativos relacionados al tema que les expliqué en los dos últimos episodios, el Fair Value Gap. En este caso voy a hacer énfasis en un escenario en el que tenemos Fair Value Gaps y tenemos un Fair Value Gap en forma de breakaway gap porque está rompiendo el mínimo, en este caso formado por los cuerpos de las velas, ¿sí? Y este es un detalle que les había mencionado, de hecho, en el episodio anterior. Inmediatamente se genera la tercera vela del Fair Value Gap, el precio no ingresa allí en la cuarta vela, expande, rompe mínimo, este mínimo es más bajo que el anterior. Luego tenemos una contracción que llega al Fair Value Gap y recuerden que cuando tenemos al precio, cuando tenemos un escenario en el que vemos al precio involucrándose con el Fair Value Gap, debemos tener una reacción inmediata. Allí es donde se genera este movimiento bajista, un liquidity void, un vacío de liquidez en forma de sell side imbalance, buy side inefficiency, con dos fair value gaps en su interior. Sin embargo, tenemos o podemos delimitar el origen, ¿de acuerdo?, de este desequilibrio, el último precio cotizado, y tenemos un fair value gap en forma de sell side imbalance, buy side inefficiency, solo ese rango, es solo esa vela. Y podemos darnos cuenta de cómo el precio no ingresa al Fair Value Gap que se encuentra por encima del último precio cotizado. Llega a alrededor del Consequent Encroachment solo del Fair Value Gap inferior y comienza a expandir en dirección bajista. He seleccionado en específico este ejemplo porque si bien no se presenta siempre, no se presenta todos los días, no se presenta todas las semanas, todos los meses, es en casos específicos. Quería mostrarles cómo en efecto cuando tenemos el desarrollo reflejo de un vacío de liquidez en forma de CB y trazamos el origen, el fin, el último precio cotizado. Y aquí, por ejemplo, no tracé el consequent encroachment. Pero en esencia, cuando tenemos un fair value gap por encima del último precio cotizado y la tendencia es bajista o la dirección más reciente es bajista, el precio ya no necesariamente va a cubrir ese fair value gap, al menos en este corto plazo. ¿De acuerdo? En el corto plazo. Pasemos a un segundo ejemplo, similar a este. En este caso, lo que tenemos nuevamente es, ustedes dense cuenta de que tenemos un máximo, mínimo, un máximo que es más bajo del anterior, nuevamente una expansión bajista. Esto ya te da una idea de cuál es la dirección reciente. ¿De acuerdo? Cuando tú tienes esta idea de dirección reciente, puedes definir claramente, ok, si tengo una dirección bajista, ¿de acuerdo? Entonces tengo que ver la naturaleza del vacío de liquidez para de esa manera poder entender cuáles son los fair value gaps dentro de ese vacío de liquidez en forma de CB, en este caso, para este ejemplo, que se van o no a llenar o cubrir, dígase de esa manera también, ¿verdad? En este caso, nosotros tenemos tres fair value gaps dentro de este vacío de liquidez que ustedes pueden apreciar o dentro de este sell side imbalance, buy side inefficiency. Entonces, vamos a darnos cuenta que una vez que delimitamos origen, fin, último precio cotizado, lo que tenemos es básicamente que el precio cubre el Fair Value Gap que se encuentra por la parte inferior, superándolo con cuerpos de vela. En la siguiente vela tenemos apertura, mínimo justamente en el límite superior de este Fair Value Gap. Luego tenemos la expansión, el precio penetra el Fair Value Gap de en medio y sube hasta el último precio cotizado. Sin embargo, podemos darnos cuenta la razón de el por qué no alcanza el Fair Value Gap que está por la parte superior e incluso por qué no alcanza el origen de este vacío de liquidez. Inmediatamente el precio llega al último precio cotizado, se genera la consolidación y el movimiento bajista que evidentemente sale del rango. Fíjense aquí la reacción que tenemos justo en el fin del vacío de liquidez, una pequeña reacción. Aquí hay otro Fair Value Gap, pero este no lo marqué, quería que se enfoquen en este movimiento. Y el precio sale con cuerpos de vela, en el futuro regresa, observen cómo ese mismo límite sirve de resistencia para que continúe cayendo. Es un ejemplo sencillo, ¿de acuerdo? Aquí lo que estoy haciendo es básicamente materializar la teoría en el gráfico. Repito, no todos los casos tienen que ser así, pero es importante que ustedes identifiquen el contexto al que se van a enfrentar y de esa manera van a poder seleccionar el lugar adecuado donde colocar sus operaciones, sea que aquí ya tengan cuerpos de vela y planeen comprar hasta este nivel, o sea que ya tengan esta consolidación y planeen vender entendiendo que se encuentran en una tendencia bajista,
y que el precio podría llegar nuevamente al fin o incluso superarlo, ¿no? Llegando a romper este mínimo tal y como lo hizo en esta imagen. Pasamos a un siguiente ejemplo en el que nuevamente tenemos tendencia bajista y acá tenemos en este caso un Fair Value Gap y otro Fair Value Gap, ¿no? Que son básicamente los rangos en desequilibrios formados por velas en específico. Sí, y puede haber un Fair Value Gap tras otro, es algo normal, algo que ya sabemos o ya conocemos por los episodios anteriores, pero nuevamente, origen, fin del vacío de liquidez, último precio cotizado, tenemos tendencia bajista. Y en este caso el precio cuando ingresa al rango del desequilibrio en forma de CB, Sell Side Balance, Buy Side Inefficiency, lo que tenemos sí son cuerpos de vela, el precio cae, pero enfóquense en esto, estos mínimos nunca rompen el mínimo más bajo. Esto ya les da una idea de hasta dónde el precio podría llegar potencialmente a subir antes de volver a generar un movimiento bajista. Y en efecto, estos mínimos, cuando ustedes vean que no son más bajos que los anteriores o no son más bajos que incluso el mínimo más bajo que se haya formado dentro del contexto, esto ya te da un indicativo de que el precio podría ir a cubrir el área de desequilibrio existente, en este caso hasta el último precio cotizado, y ya no alcanzar en este caso este Fair Value Gap o incluso este Fair Value Gap. Muchas personas cuando no tienen esta concepción del contexto, es decir, cuando no comprenden o no pueden interpretar el contexto de esta manera, esperan que el precio llegue a este Fair Value Gap o a este Fair Value Gap y se quedan sin operar. O muchas veces esperan que o dejan pasar todo este movimiento alcista para recién operar aquí y el precio nunca llega a esos niveles. Esta es una de las razones por las cuales el precio no va a llegar a ese nivel. ¿De acuerdo? Ya que hemos hablado acerca de ejemplos bajistas, ahora hablemos de ejemplos alcistas en forma de Buy Side Balance, Sell Side Inefficiency. Tenemos origen, último precio cotizado. Recuerden que estamos en la etapa de movimiento alcista, ¿de acuerdo? Último precio cotizado. Y tenemos un pequeño Fair Value Gap aquí. Me voy a acercar un poco para que ustedes puedan visualizar este Fair Value Gap que se encuentra por debajo del último precio cotizado. Y aquí un Fair Value Gap que se encuentra por la parte superior. En esencia, este se cubre hasta el último precio cotizado. Dense cuenta la razón por la cual no se alcanza el límite inferior de ese Fair Value Gap antes de que el precio continúe subiendo, ¿no? Y también un detalle importante o interesante es que tenemos delimitado el fin de este desequilibrio. Una vez que el precio sale con cuerpos de vela, fíjense la vela bajista, su cierre está por encima de ese mismo nivel y automáticamente en las posteriores velas tenemos un movimiento alcista. Entender la acción de precio de esta manera te da una forma diferente de tomar decisiones, te confiere una manera diferente de tomar decisiones, mejor dicho, ¿no? Porque al tú contemplar estos niveles, estos rangos de desequilibrio, vas a entender perfectamente cuándo ya se han equilibrado y también vas a entender qué rangos no se tienen que equilibrar, es decir, qué rangos no se tienen que cotizar, qué rangos son los que el precio no tiene que visitar. En este siguiente ejemplo, nuevamente en forma de Buy Side Imbalance, Sell Side Inefficiency, tenemos el origen del vacío de liquidez y nuevamente un Fair Value Gap debajo del último precio cotizado, en este caso, dado que este es el último máximo de la tendencia bajista, ¿de acuerdo? Y no tenemos máximos en la tendencia alcista relevantes que se pudieran marcar. Solo en estos casos hacemos la sección y trazamos el último precio cotizado aquí. Tenemos un Fair Value Gap en medio de él, ¿de acuerdo? Delimitamos origen, fin. Miren cómo el precio cuando trata de ingresar al Fair Value Gap deja una mecha. Cuerpos cierran exactamente en el nivel. Tenemos una pequeña reacción. No se rompe el máximo anterior. Una vez que se penetra el vacío de liquidez o Buy Side Imbalance, Sell Side Inefficiency, tenemos el precio alcanzando el último precio cotizado, cubriendo hasta el límite inferior del Fair Value Gap en forma de BC y saliendo de esa área. ¿Se dan cuenta? Si esto coincide con su horario operativo, por ejemplo, podrían tomar una operación excelente. Pero recuerden que cada uno de los escenarios que les estoy presentando está en activos diferentes, es decir, pueden aplicar esta manera de interpretar la narrativa en distintos activos, pero ajustando su operativa a un horario específico. No porque simplemente vean esto en el contexto, quiere decir que en cualquier horario, en cualquier hora del día pueden colocar sus operaciones. Sean conscientes en cuanto a su trading. Pasamos nuevamente a otro ejemplo, que de hecho este es uno que yo había presentado hace algunos episodios cuando estaba hablando acerca de las asignaturas del vacío de liquidez, por ejemplo. Y en este caso tenemos etapa de movimiento alcista, delimitamos el último precio cotizado, origen del vacío de liquidez, dado que acá tenemos una vela que interrumpiría el movimiento hasta este nivel, máximo más bajo dentro de este contexto, origen, Fair Value Gap, aquí tenemos otro Fair Value Gap, otro Fair Value Gap,
y el fin del vacío de liquidez en esta vela bajista, dado que su mínimo no es más bajo que el mínimo de la vela alcista anterior. Todos estos detalles los explico precisamente en los episodios principales de esta mentoría entrega de precio. Así que si este es el primer video al que llegas, te recomiendo ir a mi mentoría 2023 entrega de precio en el canal y allí vas a entender qué es lo que estoy describiendo. Fíjense, dada la teoría ya, podemos decir, ok, cuerpos de vela dentro del rango del desequilibrio, en este caso en forma de buy-side imbalance, sell-side inefficiency, primer fair value gap va a servir como soporte, ¿verdad? Sin embargo, el límite de este vacío de liquidez, que es el fin, va a servir de resistencia, se rompe como tal el fair value gap y el precio alcanza precisamente el área que se encuentra alrededor del último precio cotizado y este segundo fair value gap sin alcanzar el fair value gap que se encuentra en la parte inferior. Esta es la materialización de la teoría que les expliqué en el episodio anterior donde hablo de las asignaturas del fair value gap. Inmediatamente el precio genera el mínimo aquí, tenemos una reacción, sale del límite, retorna porque aquí tenemos otro desequilibrio, de acuerdo, que se debe analizar también de manera independiente, y nuevamente la expansión alcista. Es algo relativamente sencillo, pero tienen que hacer mucho backtesting, tienen que someter esto a backtesting para que entiendan en qué casos sí se va a cumplir de esta manera y en qué casos no. Ahora pasemos a hablar de un ejemplo relacionado a la teoría de los gaps o fair value gaps que les presenté en la parte final del episodio anterior. Les había presentado tres tipos de fair value gap, que son básicamente el fair value gap común o el típico, el breakaway gap y el measuring gap, ¿de acuerdo? Aquí vamos a tener una lectura e interpretación bastante peculiar del contexto. ¿Cuál va a ser esa interpretación? Enfóquense en este movimiento que inicia desde este máximo, no desde este máximo, porque desde este máximo se genera este mínimo, desde este mínimo este máximo y desde este máximo recién el movimiento bajista. Entonces dense cuenta como aquí tenemos un fair value gap que me está rompiendo un mínimo. Sí, es el mínimo de una vela y puede ser válido, claro que sí, es válido, ¿ok? También puede ser un mínimo estructural, como en este caso máximo, mínimo, este mínimo puede ser válido, máximo, mínimo, este mínimo puede ser válido, siempre y cuando tengamos un fair value gap en medio de. O pueden considerar también los cuerpos de vela, que es algo que también mencioné en el episodio anterior. Ahora fíjense, tenemos primera vela, segunda vela, tercera vela del fair value gap, que en este caso tiene calidad de breakaway gap, y las velas subsiguientes no lo alcanzan. Esa es la consigna de lectura del breakaway gap, que no se cubra en el corto plazo. Sin embargo, a medida que el precio va desarrollando el movimiento bajista, tenemos nuevos fair value gaps. No obstante, lo que yo estoy haciendo aquí es unificar estas tres velas, ¿de acuerdo? Para tener un único fair value gap de tres velas. Y como estoy en temporalidad de un minuto, ¿de acuerdo? Entonces este va a ser un desequilibrio en forma de fair value gap, en forma de sell side imbalance, buy side inefficiency de 3 minutos. ¿Pueden hacer esto? Claro que sí pueden hacer esto. Pueden combinar los desequilibrios que tengan siempre y cuando estén bastante juntos para entender un detallito. Dense cuenta que yo lo empiezo a marcar desde acá. Aquí tengo mechas. Ya saben cuál es la interpretación en relación a las mechas. ¿De acuerdo? Son rangos en equilibrio. No hay más que decir alrededor de eso. Y luego tenemos nuevamente este desequilibrio. Pero ahora dense cuenta del detalle. El precio no solamente está rompiendo este mínimo anterior en forma de sell side liquidity, sino que luego de romperlo, está retornando precisamente a este nivel. Y eso es por una razón. Recuerden que yo les había mencionado que el measuring gap es un fair value gap que no se tiende a cubrir por completo, tiende a dejar una porción o prácticamente el 50% o incluso más del 50% abierto, es decir, no se llega a cubrir por completo. Cuando nos damos cuenta de que el precio alcanza este nivel y genera el movimiento bajista, entonces allí entendemos la narrativa del gráfico. No hay forma de que sepamos de que el precio no va a cubrirlo, no, porque el precio puede llegar a cubrirlo, no hay manera. Pero una vez que tú miras el movimiento bajista, puedes empezar a sacar conclusiones. ¿Esto a qué te lleva? Lo primero que hay que hacer es entender de dónde proviene el movimiento, ¿de acuerdo? Si nosotros colocamos esta interpretación del rango, tenemos mínimo, máximo y un rango, sea que lo analices de la izquierda o de la derecha, un rango siempre va a poder dividirse entre premium y discount. Dense cuenta dónde se genera el breakaway gap. ¿Se dan cuenta dónde se genera el breakaway gap? Correcto.
en un área premium. Tiene todo el sentido del mundo. Eso quiere decir que a medida que se vayan generando niveles posteriores, si la intención del precio es continuar generando movimientos bajistas, estos niveles se van a respetar para que se formen nuevos movimientos bajistas. Esa es la razón por la que en este caso tenemos este measuring gap que nos sirve para realizar una proyección, porque este measuring gap se va a encontrar a la mitad de un movimiento que todavía no se ha formado. Eso es lo que yo les expliqué en el episodio anterior. ¿Cómo entonces es que nosotros podemos capturar la información? ¿De qué manera puedo capturar la información y procesarla? Vas a tomar tu herramienta de Fibonacci, ¿de acuerdo? Y vas a trazar desde el máximo de donde se origina el movimiento hasta el límite inferior del measuring gap. Eso lo expliqué en el episodio anterior, pero ahora lo están mirando en un ejemplo aplicativo. Una vez que realizas esto, puedes proyectar ese mismo rango una vez hacia abajo. Y efectivamente, tenemos la llegada del precio a ese nivel. ¿Esto en qué te ayuda? Esto te ayuda a que tú puedas mantener una operación con un horizonte en mente. Ahora bien, es importante que te diga, a esto se le conoce como una desviación estándar del rango que has medido. También es importante que te mencione que no necesariamente esa desviación estándar se va a alcanzar. Si hubiese algún key level por encima, por ejemplo, hablemos de los límites de algún desequilibrio que se encuentren por encima de ese nivel, es bastante probable que esa desviación estándar no se alcance. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que te he dejado es básicamente una demostración de cómo podrías aplicar tanto el breakaway gap, entendiendo que no se va a llenar en el corto plazo, como el measuring gap, entendiendo que podría servirte para proyectar la mitad de un posterior o futuro movimiento y que eso también a la vez te ayude, te apoye a mantener una operación en la que ya te encuentres dentro. ¿Sí? Genial. Pasemos ahora a ver un ejemplo, pero de forma alcista. En este caso, lo que nosotros tenemos nuevamente en forma de buy side imbalance, sell side inefficiency, es un breakaway gap. El breakaway gap en este caso ya no me rompe el máximo de una vela o de una mecha de una vela, sino me rompe un máximo estructuralmente visual o visualmente estructural. Una vez que se genera el breakaway gap, la tercera vela no debería superarse en su mínimo. Efectivamente, el precio continúa subiendo y así sucesivamente. Pero recuerda que el measuring gap es un fair value gap que no se cubre por completo. Y además de eso, genera un movimiento que va a romper un máximo en este caso o un mínimo. En el caso anterior teníamos el measuring gap, genera el movimiento que rompe un mínimo. Dense cuenta de estos detalles, es importante. Podría hacer un video completo hablando de este tipo de fair value gaps con muchos más ejemplos, pero se me haría muy largo. Probablemente sí lo haga, pero en el futuro, no prometo nada. Igual, volvemos al ejemplo. Este measuring gap no se llena por completo y se genera un movimiento que rompe un máximo anterior. Si tú estás en una operación, sea que estés aquí, aquí o aquí, que el precio alcance ese fair value gap, no lo cubra por completo y comience a subir, te da un indicativo de que, ok, ¿qué puedo hacer? Bueno, voy a trazar una desviación estándar desde el mínimo de donde se genera el movimiento y desde el mínimo en donde se genera, mejor dicho, el movimiento que contiene en su ser el measuring gap. En este caso, lo que yo estoy haciendo es trazar como tal, y como ustedes pueden observar, una desviación estándar desde el mínimo hasta el límite superior del measuring gap, que no se cubre por completo. Esa es una pauta y consigna de lectura muy específica. Tenemos movimiento alcista y efectivamente el precio alcanza como tal esa primera desviación estándar. No es un nivel, también es importante que diga que no es un nivel que se tiene que tocar al pip en Forex o al punto en índices y automáticamente el precio tenga que revertir. Y tampoco es un nivel que tú digas, bueno, como ya llegó, ahora es resistencia y voy a vender. O por ejemplo, en el caso anterior que nosotros habíamos visto acá, oh, ya llegó a esa desviación estándar y ahora es soporte y voy a comprar. No, no les estoy transmitiendo eso. Simplemente les estoy diciendo que lo usen como un objetivo. ¿De acuerdo? Espero con estos ejemplos haber resuelto muchas de las dudas que algunos tienen. Sé que sé que hay muchos más ejemplos que podría presentar, pero eso se los voy a dejar a ustedes y no se pierdan el siguiente episodio número 12 de esta mentoría, entrega de precio.